Cada vez que la Iglesia Católica se levanta con un nuevo papa, ya sea por el descenso de uno, por la renuncia de otro, muchos cristianos se levantan diciendo, este es el último papa, este es el papa del cual las profecías hablan, él es el que va a terminar, por así decirlo, él es el que le va a dar exterminio a los cristianos, él es el que va a perseguir, él es el aquí, el allá, las relaciones que tiene con Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, hoy día vamos a analizar algo muy interesante respecto a esto, porque muchas de esas cosas y muchos de esos comentarios al final han arruinado lo que es la perspectiva profética. Te voy a dar algunos ejemplos de algunas experiencias incluso y vamos a analizar un poco respecto a cómo esto influye negativamente dentro de la predicación del mensaje de los tres ángeles al catalogar a cada papa que sale como el último de la humanidad. Cada vez que sale un nuevo papa y es elegido, muchos se levantan diciendo, este es el último papa, este es el papa que va a traer el final de los tiempos a nuestra era. Sin embargo, eso siempre ha tenido al final una repercusión negativa porque ha desanimado a muchos creyentes cuando esto no sucede o no se cumple. Cuando una comunidad cristiana comienza a decir o mantenerse en enseñanzas que son totalmente definitivas, como este es el último presidente de Estados Unidos, este es el último papa, y estas cosas no se cumplen, al final lo que trae es un desánimo espiritual para muchos creyentes e incluso también para el mundo, porque muchas de estas enseñanzas no solamente se propagan en las iglesias, sino también en, fuera de las iglesias, con las personas que no son creyentes. Y esto también desacredita de una forma tanto pública como interna lo que es el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la verdad presente. Porque nunca a nosotros se nos ha enviado a dar un mensaje respecto a una persona, sí a un sistema. Sí, el mensaje tiene que ver con un sistema, no es el mensaje del sistema, sino tiene que ver con un sistema. El sistema está dentro de lo que es el mensaje, pero no es el mensaje. Y tampoco nuestro mensaje es hablar de una persona, de un papa. Este es el papa el último, este es el último presidente, etcétera, etcétera. Sino más bien los poderes que están detrás de estos, que representan, no a personas individuales, lo cual la Biblia no menciona. La Biblia menciona poderes, sistemas. Y cuando uno empieza a hacer estas aseveraciones de el último papa, el último presidente, del último todo, de una forma definitiva, lo que pasa al final son varias cosas, como por ejemplo una desconfianza en lo que es el mensaje profético. Se comienza a desconfiar de los mensajes que provienen de Dios. Se le quita también la autoridad a el mensaje. Se desconfía y se le quita la autoridad a un mensaje tan profundo y tan brillante como lo es el mensaje de la verdad presente. Esto también lleva a un rechazo tanto de la persona que da el mensaje como del mensaje, es decir, tiene un doble efecto. El efecto de que estas personas, este grupo de personas están creyendo y predicando esto, a pesar de que la iglesia misma no crea eso, sino algunos creyentes que propagan estas enseñanzas hacen al final quedar mal a toda una organización religiosa, a toda una denominación. No porque la denominación crea eso, sino porque algunos tomaron, no sé, información de internet, la mezclaron y la interpretaron a la Biblia. Y esto al final desacredita lo que es el mensaje verdadero. Uno de los ejemplos más grandes es, por ejemplo, uno que yo mismo viví en algún tiempo, cuando estaba simpatizando con la verdad presente, con el mensaje que nosotros tenemos, con la iglesia. Cuando estaba simpatizando recién con esto, vi, y también obviamente por ser una persona neófita también en las cosas de la Biblia, vi muchas interpretaciones súper interesantes con respecto a los papas, de que Apocalipsis 17 eran los papas, y de hecho, cuando preguntaba a personas de la iglesia, también me decían, son los papas. Hay personas acá que predicaron de que Apocalipsis 17 tiene que ver con los papas, con personas individuales, personas que en sus iglesias habían predicado sobre esto y se creía. ¿Por qué? Cuando uno empieza a analizar la raíz de esto y uno se va atrás, el por qué este dijo esto, por qué estos aceptaron, claro, aceptaron porque tampoco ciertas iglesias eh,
simpatizaron con este mensaje porque tampoco tenían una estructura clara de el mensaje que la iglesia cree respecto a Apocalipsis 17. Pero después, si uno se va más profundamente a eso, uno se fija de que las personas que hablaron eso eh, tenían acceso a predicaciones que eran sensacionalistas. Y cuando uno va más allá de eso, te fijas de que las personas, prácticamente ya sean mensajes de disidentes o mensajes de personas que al final no tenían una relación directa eh, con las creencias de la iglesia en sí. Es decir, eran personas que eran sensacionalistas, de ramas sensacionalistas, personas disidentes y personas que al final recién a lo mejor estaban entrándose a lo que es la rama de Internet, donde al final ahora nosotros sabemos que Internet no es del todo confiable. Las cosas que, los temas de las conspiraciones, etcétera, etcétera. Y al final, en ese tiempo, que estamos hablando, no sé, prácticamente unos 20 años atrás, todas estas cosas mezcladas, predicadas en una iglesia que no tiene la estructura de, de lo que es Apocalipsis 17 y cómo la interpretación misma que la misma Biblia te da de las cosas como son, es fácilmente, eh, es fácilmente aceptable una verdad tanto como esta, y más cuando te están diciendo esta persona es y esta persona ya no va a estar y va a estar esta persona, este papa. Cuando estás dentro de la jefatura de ese papa, cuando estás dentro de esa, cuando estás viviendo, cuando esto se está cumpliendo, entonces más relevancia tiene. Entonces cuando yo estaba simpatizando también con la iglesia, me topé con esto y en internet también había muchas personas que hablaban de esto y a mí me parecía súper interesante. De hecho, las interpretaciones que vi eran de que el Papa Juan Pablo II, que había muerto, parece, en ese tiempo, iba a resucitar. Sí, porque se supone que uno es, el otro no será, y el otro vendrá del abismo, ¿cierto? Y iba a ser el octavo. Esa es la interpretación que se tenía. Eh, y que el otro iba a durar breve tiempo, que en este caso sería Benedicto XVI, que justo después dura breve tiempo, entonces como que le dio mayor poder a esto. Pero el tema es que muchas personas que yo me topaba y que preguntaba sobre este tema, me decían, no, estos son los papas, estos son los papas. Estamos hablando del año, no sé, 2013, por ahí, 2013, y yo empecé como a simpatizar con la iglesia, 2013, pongámosle, una fecha clave. Porque creo que también ahí es donde se elige el nuevo papa, Francisco, creo. No recuerdo, pero era como esa transición entre papas. Entonces, yo después preguntaba y claro, me decían, no, de Juan Pablo II va a resucitar. Después cuando no resucitó y salió Francisco, no, es que ahora es Francisco es. Francisco es el que va a llevar a cabo todo el fin porque él es el octavo. Porque hay una profecía también de San Malaquías que dice que van a ver el orden de los papas y él le representa el último y de ahí ya se acaban y él va a ser el último. El Papa Francisco es el último papa. Y eso no sale en la Biblia. Es algo totalmente extrabíblico, es algo que no tiene que ver con las creencias de uno. Sin embargo, esas cosas se creyeron y se predicaron en las iglesias. Por eso yo creo que siempre es importante tener un control, un suave control respecto a quienes predican estas cosas y ver que se predica en las iglesias. Porque imagínate algo que la iglesia no cree de una interpretación y se pronuncia dentro de la iglesia y muchos lo creen por no tener estructurizado un capítulo de la Biblia. Y el tema es que después estas personas salen y predican esto. Bueno, el tema es que muchas personas creían esto, hablaban sobre el tema de los papas, y recuerdo una vez en una reunión informal que estaba yo con, creo que eran dos amigos, una amiga y un amigo. No, eran dos amigas y un amigo. Y justo nos topamos con una persona de estas que le estoy diciendo. Y comenzó a hablarnos, comenzó a decir, y claro, yo igual sabía del tema, eh, pero,
pero tampoco estaba muy seguro de las cosas. No tenía el conocimiento para poder explicar bien las cosas. De hecho, tengo un estudio respecto a eso, si alguien quiere verlo, aquí en YouTube, que es el por qué no son papas. Y esto no sé hace cuántos años lo habré subido, pero tengo un estudio del por qué no y qué es lo que son las 7 cabezas de Apocalipsis 17. Entonces, en esta como charla que se habló, decidimos ir a la casa de una de estas personas y para seguir conversando porque estaba muy interesante el tema. Entonces, claro, esta persona nos empezó a hablar y a comentar de que, claro, porque mira, de aquí, de esta fecha hasta esta fecha hay esta cantidad de papas y justo este muere y justo este es el que va a durar breve tiempo y justo es este el octavo y el octavo es el último, el Papa Francisco. Entonces ya cuando todo esto ocurra, el Papa Francisco va a unirse con Estados Unidos, todo lo que nosotros conocemos con respecto a la imagen de la bestia, pero con personas. ¿Qué sucede? Que pasando el tiempo, probablemente unos 2 años de esto, em, me topo con estas personas que justo iban dos de ellas, y creo que eran las dos chicas que iban. Y me dicen, oye, al final todo lo que ustedes nos dijeron hace mucho tiempo era mentira. Y yo dije, pero yo no dije nada porque no conocía el tema. Sí, pero el amigo con el que tú andabas y que era una persona mayor, de hecho, eh, nos dijo que este papa y que este va a ser el último y que iba a resucitar el otro y que ahora iba a haber todo un conflicto económico y el tema de Estados Unidos y se iban a unir, iban a haber persecuciones y ninguna de esas. O sea, lo que quiero decirte es que personas que no conocen del tema se recordaban lo que les mencionó y al no pasar mencionaban y claro, te aislaban a ti, te aislaban a tu movimiento, a tus creencias, con un mensaje totalmente falso. Y al final estas personas terminan diciendo todo esto que ustedes dijeron era mentira, todo lo que ese amigo tuyo enseñaba era mentira, nada de esto existe, la Biblia se equivoca. De hecho, sí, me acuerdo que habían hecho con sus manos improperios hacia el cielo, diciendo, no, esto existe, todo esto es mentira. Y ese mensaje es totalmente falso. Imagínate yo después ir y decirle, no, es que ahora sé el verdadero significado. No, ya esas personas nunca más quisieron escuchar nada de Dios. Porque a lo mejor incluso había sido la única experiencia que habían tenido cristiana de un mensaje, y a lo mejor siendo la última fue la peor de todas. No por mí, sino por una persona que asumimos de que sabía y que conocía todas estas cosas. Pero al final, cuando pasó el tiempo, rechazaron el mensaje y probablemente sean personas que lleguen a estar encerradas en lo que es irrescatable por tener una mala experiencia de, no, mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto otro, la Biblia dice esto, la Biblia de Apocalipsis dice esto, y al final nada de eso era cierto. ¿Contra quién al final se van? Contra la denominación, se van contra la Biblia, se van contra Dios, y nada de esas cosas para ellos son válidos. ¿Por qué? Porque una persona sensacionalista, alarmista, vino y empezó a predicar tanto en las iglesias como fuera de las iglesias con otras personas de que el fin estaba cerca porque la profecía de los papas se estaba cumpliendo y cuando no se cumplió, murió todo. Con el tiempo, después yo fui estudiando más el tema y empecé a escuchar varias predicaciones de personas, de pastores. Y ahí me empecé a dar cuenta recién de dónde venían todas estas cosas. Claro, efectivamente venían de Pastor Gambetta, venían de otros disidentes, venían de otros pastores, venían de personas que al final no era la voz oficial de la iglesia con respecto a esto. De hecho, yo después le pregunto a un pastor y le digo, pastor, no recuerdo a cuál pastor era, pero le pregunto, pastor, ¿usted qué opina sobre Apocalipsis 17 tanto? Y él me dice, esa interpretación de que son papas no es de la iglesia. No es de la iglesia. Esa interpretación de que son papas no es de la iglesia, no es la voz oficial de la iglesia con respecto a esta doctrina. No es una interpretación que la iglesia comparte, pero no es la interpretación que la iglesia cree con respecto a Apocalipsis 17, sino que esos son movimientos sensacionalistas. Yo le dije, sí, pero es que igual, porque, digámoslo seriamente,
sí tiene validez. O sea, que te diga de que son 7 papas y que uno de ellos va a durar breve tiempo y justo pasa, tiene también cierta validez para poder creerlo. Ahora, de que Dios haya querido dar ese mensaje de que son personas y no un sistema y no sistemas, eso ya es otra cosa. Pero sí, probablemente tiene un 40% de credibilidad, por lo menos. Por eso es que muchas personas lo creían también. Una persona que conoce el tema y que sabe no va a creer cualquier cosa. O sea, se tenía un conocimiento respecto a esto. Y, y tenía credibilidad. Entonces yo decía, claro, ¿por qué entonces cuando hay pastores que han estudiado esto, saben de que no es la interpretación la que se está dando, pero también se deja a personas libremente poder interpretar y predicar esto en las iglesias? ¿Qué es lo que está pasando ahí también? ¿Por qué esta persona o este pastor que sabe esto no plantea, sabiendo de que esto está pegando súper fuerte y que hay muchas personas que saben de esto erróneamente? Él, sabiendo eso y como pastor y cuidador de la iglesia, no habla y no se refiere a este tema. Y no lo explica, porque no lo hacía. Entonces, ahí yo creo que también siempre hay que tener una supervisión de quiénes son los que dan los mensajes y el mensaje también que se da. Para que no pasen estas cosas, porque al final, tanto la iglesia al final como también las personas que son fuera de la iglesia y escuchan estos mensajes, al final son las que quedan desacreditando el mensaje. Cosas entonces que había escuchado. No, que Juan Pablo II iba a ser el que iba a proclamar la ley dominical y con él iban a venir la marca de la bestia, que con Juan Pablo II y se iban a cumplir todas estas cosas que la Biblia menciona. Juan Pablo II es el último papa y después Benedicto, que Benedicto XVI es como uno de los más grandes teólogos que la Iglesia Católica ha tenido. No, es que ahora va a empezar la Inquisición, porque mírale la cara que tiene, la cara de malo que tiene. Pero este proceso de Inquisición doctrinal y persecución van a ser con él, porque él es alemán, y etcétera, etcétera. Y después salió el Papa Francisco, y recuerdo, porque yo viví eso, que muchos decían, él es el Papa negro, pero negro es eh, porque a los, ¿cómo se le llaman? A los jesuitas, que son los que trabajan detrás de todas las cosas, moviendo los hilos, se les llama el Papa Negro. Entonces, ahora Francisco es el último Papa, ya después y se murió. ¿Qué le pasó? Se murió. ¿Qué pasó con el Papa Negro entonces y todas esas cosas? No, es que ahora va a venir una nueva interpretación de esto. Y si ese Papa a lo mejor muere a los 8 días, va a venir después, no, es que ahora es otra interpretación de esto, y después ese Papa a lo mejor, no, es que ahora va a haber otra interpretación de, y así van a estar todo el tiempo estas personas diciendo, ahora se está cumpliendo, este es el último, Juan Pablo II es el último, no, es que Juan Pablo murió, bueno, se murió, entonces va a resucitar. Entonces después no resucitó, bueno, entonces ahora este que viene es el último, el Papa Francisco, porque él es el Papa Negro, porque él está dentro de esta organización que son los jesuitas. ¿Se murió? Bueno, entonces ahora, no sé, el que venga, este sí que va a ser. Entonces van a estar siempre estas personas diciendo lo mismo que pasó con Donald Trump cuando salió la primera vez. No, es que ahora justo está este papa y justo está el presidente de Estados Unidos, que es una persona que se ve con el tema de su ideología, etcétera, y su carácter fuerte. Entonces, ahora estos dos, no recuerdo cuándo fue la primera vez que salió la primera vez Donald Trump, pero era, no, es que ahora estos dos van a incitar a la persecución. Salió, llegó otro. No, pero es que ahora este es de un sector de... Salió, volvió Donald. No, pero es que ahora... Entonces, están continuamente hablando de cosas que al final no suceden porque ese no es un mensaje al cual se le ha dado poder hacer, poder predicar. ¿Y quiénes son al final los que quedan mal? Son las denominaciones, son los creyentes, son las personas que están dando este mensaje, por lo menos personas que uno conoce, que dan este mensaje. Y ahora la persona que recibe este mensaje y ve que es falso, me incluye también a mí y te incluye también a ti como una persona que cree en cosas falsas. Tú que a lo mejor no crees esto y yo que no creo esto, nos incluyen por personas sensacionalistas que predican de cosas que al final no pasan, que al final no suceden y que al final no son así. Cosas que la iglesia no cree que son interpretaciones propiamente tal de la iglesia. Esto también ocurre con una desvinculación emocional del mensaje. El mensaje que uno debería vivirlo, predicarlo con pasión, con poder, a cada momento,
¿Qué pasa cuando suceden estas cosas? Hay una desvinculación. Yo a muchas personas de la iglesia, personas que son por años de la iglesia, yo lo he escuchado decir, pero ya van a hablar de esto. ¿Saben desde cuándo yo he estado escuchando eso? De cuando yo era chico. Desde cuando yo era chica escuchaba esto. Personas de la iglesia que han dicho tantas estas cosas, han dicho tanto de que al final este es el Papa, de que este es el último, de que este es el último, de que esto se está cumpliendo ahora, han predicado tanto de esto que yo ya no lo creo. Y es terrible. Es terrible porque, o sea, las dos posturas están mal. Uno debería siempre estar apercibido a las cosas que pasan en la realidad de uno en el mundo cristiano, pero eso no define mi mensaje ni tampoco define mis creencias, ni la fe que uno tiene. Sin embargo, hay personas que por estos mensajes que se han dado han perdido la fe, por mensajes que al final han sido erróneos. Al final lo que te hacen pasar es prácticamente decirte de que tu fe al final está vinculada a un evento, no al diario vivir, no al cristianismo que es continuo de forma diaria, sino a un evento. No, que cuando ocurra esto, ahí sí yo voy a... No, que cuando venga este papa, ahora sí. No, es que cuando venga estas leyes, no, ahora sí. Y al final es estar esperando algo por un evento, cuando eso al final no funciona de esa manera. No funciona así. No es así. Y cuando uno estudia, por ejemplo, Apocalipsis 14, eso se tiene que ver de una forma totalmente seria y creíble. Estos son argumentos que la misma Biblia te responde, que la misma Biblia te dice, esto sucede, esto ocurre. ¿Qué representa este símbolo? Mira lo que dice la Biblia aquí, lo que es este símbolo. Mira lo que es esto. Mira, es una interpretación totalmente seria, totalmente creíble, totalmente estructurada. La Biblia no da conceptos por darlo. Pero lamentablemente las personas ven lo que sucede alrededor y de lo que sucede alrededor interpretan la Biblia. Y eso al final es un error. Y un error que al final pagamos todos. Entonces, el peligro no está en el mensaje profético, sino que está en el uso imprudente de mensajeros que en realidad no tienen una solidez en el mensaje verdadero de Dios. No tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con el uso de interpretación del mensajero. Y por eso es que es tan importante siempre, como vuelvo y repito, el hecho de a lo mejor tener un poco más de control respecto a esto, porque al final cualquier doctrina errada, cualquier enseñanza o interpretación profética totalmente equivocada, va a resultar en un error. Entonces no seamos partícipes de eso. Hay peligros de esto y nosotros no deberíamos ser partícipes de esto. Deberíamos estudiar de forma seria, no mirando lo que pasa alrededor para interpretar lo que pasa alrededor, sino que lo que está en nosotros, en nuestras manos, que es la Escritura, pueda descifrarnos en el momento en el cual estamos viviendo, pero no para prepararnos, porque no podemos estar preparándonos para un evento. La preparación cristiana no es porque pasa un evento, porque sale una persona como papa, sino más bien es diariamente, es continuamente, y eso al final se va edificando en oración, en estudio, en predicación, en evangelización, pero es algo diario, no es algo que es porque ocurre un evento. Así que esa es la invitación que te dejo, de no caer en el peligro de estas interpretaciones que ahora, hoy, ¿tú crees que no van a salir? Van a salir, e incluso si fuera el último papa, si fuera el último presidente, el último papa, el último lo que sea, eso no va a definir mi fe. Mi fe está centrada no en un evento, mi fe está centrada en Cristo, que es la roca. Y interpretemos de la forma correcta las cosas y no demos un mensaje totalmente espurio, sensacionalista, porque al final eso influye tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Y todos nosotros pagamos ese precio.